Hoy quiero, hermanos, que podamos compartir la palabra y el título, que seguramente lo van a tener ahí en la pantalla, es Detenerse, reflexionar y seguir adelante, ¿no? Y ahora lo vamos a ver por qué, por medio de la palabra, del texto bíblico. Detenerse, reflexionar y seguir adelante. ¿Cuántas veces queremos seguir adelante, no? No sé si les pasó a las personas que quizás conducen auto, es decir, bueno, van por un lugar, quizás no conocen y como que se pierden. Y a veces uno quizás es terco y dice, no, voy a llegar, y empieza a ir por una calle, por otra, dobla y no llega, ¿no? A mí me pasa que, bueno, que muchas veces desconozco el lugar y, bueno, tengo que parar y decir, bueno, voy a poner el GPS, voy a poner ahí el Google Maps para saber, ¿no? Para poder volver al camino y llegar al lugar donde yo tengo que llegar, a donde yo quiero llegar. Entonces, qué bueno que en nuestra vida podamos detenernos, reflexionar y seguir adelante. No es todo siempre ir adelante sin pensar, sino que en la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios maravillosa nos anima a detenernos, a reflexionar y seguir adelante. Y ahora lo vamos a ver claramente en un texto bíblico. La palabra de Dios nos manda a veces a estar quietos. Si uno lee la palabra en diferentes historias, diferentes partes de la Biblia, muchas veces, ¿no? Dios le mandaba al pueblo a estar quieto, ¿no? Y ver la mano de Dios, cómo Dios los libraba, ¿no? De alguna batalla. Otras veces le decía, bueno, prepárense. Otras veces quizás le decía, bueno, marchen ahora. O simplemente vean, adoren a Dios, ¿no? Y vean cómo Dios obra. Entonces, Dios nos manda a veces a estar quietos, ¿no? A reflexionar, a recobrar fuerzas en Dios, ánimo, volver a tener fe y seguir adelante, ¿no? Nunca nos manda a retroceder la palabra, ¿no? Eso seguramente. Eso lo dice en la palabra, ¿no? Que nunca, nosotros no somos de lo que retrocedemos, los cristianos, los hijos de Dios. O sea, la palabra nunca nos manda a retroceder ni a volver de donde Dios nos sacó, ¿no? A la antigua vida. Nosotros quizás podemos hacer eso, pero la palabra de Dios quizás nos manda a reflexionar, a estar quietos, a pensar y después seguir adelante, pero nunca a volver atrás en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida, en nuestra pasada manera de vivir, ¿no? Antes de conocer a Cristo, ¿no? Y yo quiero que podamos meditar en una palabra. Ruego al Espíritu Santo para que mientras esté compartiendo, ¿no?, lo que Dios puso en mi corazón, Dios vaya hablando, ¿no? A través de su Espíritu Santo vaya hablando, vaya tocando nuestro corazón y vayamos entendiendo, ¿no? Y entrando en la palabra, en el texto bíblico, en esta historia, que podamos reflexionar, ¿no? Y si tenemos que vernos, ¿no?, como un espejo, decir, bueno, a mí me está pasando esto o me pasó, o qué puedo hacer o qué puedo ajustar en mi vida, bueno, que lo podamos hacer. Pero antes de compartir el texto bíblico, quiero que podamos decir algunas cosas para poder entender, ¿no? Creo que muchas veces compartimos esta palabra, ¿no?, este contexto histórico que les voy a comentar, pero siempre vienen familias nuevas, personas nuevas, y siempre es bueno recordar, ¿no?, esto para tener claro. Dice la palabra que cuando Moisés mandó, ¿no?, a los 12 líderes, los 12 príncipes de las tribus de Israel a la tierra prometida para que le traigan un informe, dice la palabra, ¿no? Sabemos, varias veces lo comentamos, que de esas 12 hombres vinieron 10 hombres, no vinieron los 12, pero 10 de esos hombres trajeron un informe negativo, ¿no? Dijeron que la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado, era buena, ¿no?, que fluía la leche, la miel, los frutos, estaba todo bien, pero estos 10 hombres, ¿no?, estos 10 líderes dijeron que había gigantes, que los hombres eran fuertes y las murallas, los muros eran fortificados, que era imposible conquistar esa tierra. En cambio, dice la palabra que 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron que la tierra era buena, ¿no? Fluía la leche, la miel, era muy buena para trabajarla, pero ellos dijeron que Dios estaba con ellos, ¿no?, y que ellos iban a poder conquistar esa tierra. La palabra de Dios lo vemos ahí en Números, en Deuteronomio también, esta historia. Entonces, como les decía, Josué y Caleb dijeron que podían conquistar esa tierra, que tenían los recursos físicos y espirituales, dice la palabra, ¿no? En una frase que dice podremos, ¿no? Podremos más que ellos, dice la palabra, en una versión, que la versión, o sea, la palabra correcta, ¿no?, de podremos,
Dice los estudios que tenemos los recursos físicos y espirituales para poder vencer, ¿no?, a esas personas, a esos enemigos, a esas tierras. Fíjense que la palabra de Dios nos dice claramente, ¿no?, al leerla, que 10 personas estaban maldiciendo lo que Dios ya había bendecido. Dios ya estaba bendiciendo esa tierra, porque esa tierra iba a ser para ellos, para su familia. Pero estos 10 líderes que hablaron mal de la tierra, que no podían entrar, empezaron a confundir, dice la palabra, empezaron a confundir al pueblo y dijeron que era imposible lograr conquistar esa tierra. Obviamente, supongamos, hacemos un ejemplo, ¿no? Cuando uno compra en Mercado Libre, sé que algunos quizás no compran, pero muchas personas no compramos por Mercado Libre, alguna que otra cosa. Cuando uno compra, una de las cosas que se recomienda hacer es mirar los comentarios, a ver, del producto que queremos comprar. Fíjense que, supongamos que hay 12 comentarios, ¿no? Lo que queremos comprar, ya sea cualquier producto, 12 comentarios. Empezamos a leer el primero, el segundo, y los primeros 10 comentarios, ¿no?, son negativos. Ahora, al final, los 2 últimos comentarios son buenos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo compramos o no? Y creo que la gran mayoría podríamos decir, no lo compro. Si dentro de los 12 comentarios, 10 comentarios son malos, de que ese producto es malo o no, mejor, compro otro producto, no lo compro. Seguramente vamos a decidir eso. Ahora fíjense que el pueblo de Israel fue confundido por estos 10 líderes, por estos 10 príncipes. Confundió al pueblo, dice la palabra, ahí en Números y en Deuteronomio también, que el pueblo estaba confundido, empezó a llorar, empezó a decir, ahora vamos a escoger un líder y vamos a volver de nuevo a Egipto. Empezaron a protestar contra Moisés, contra Aarón. Empezaron a decir, ¿para qué Dios nos trajo hasta este lugar? ¿No? Vamos a morir en este lugar, vamos a volver mejor a Egipto. Es lo mejor que podemos hacer, volver a Egipto. Y dice la palabra, ahí en Números, ¿no?, dice que el pueblo, ¿no?, ya estaba confundido, llorando, rasgándose las vestiduras, y pensó apedrear, dice la palabra, a Josué y a Caleb, ¿no?, por el informe que estaban dando, que era un informe positivo y de acuerdo a lo que Dios también estaba pensando. Entonces el pueblo rehusó entrar a la tierra prometida en ese momento, ¿no?, porque no tenían fe, no se daban cuenta que Dios estaba con ellos. Dice la palabra que muchos querían volver, ¿no?, como les decía, muchos querían volver a Egipto y aún querían apedrear a Josué y Caleb, estaban llorando, todo. Dice la palabra, que toda la noche pasaron llorando, ¿no?, y protestando hasta que Dios empezó a hablar, ¿no? Dios empezó a hablar con Moisés y Moisés trajo palabras duras, ¿no?, contra el pueblo, ¿no? Si nosotros leemos ahí en Números y también en Deuteronomio, que se menciona la misma historia, dice la palabra que Dios le dijo, esas 10 personas, esos 10 líderes no van a entrar obviamente a la tierra prometida. Dice la palabra que esos 10 hombres murieron, ¿no? Murieron ahí en ese momento ahí de esta historia, murieron, y Dios se enojó mucho con el pueblo, ¿no? Dios se enojó mucho. Pero dice la palabra que ellos lloraron toda la noche y al otro día se presentaron delante de Moisés, ¿no?, y tomaron una decisión. Y yo creo que podamos reflexionar en Números 14, del 39 al 45, que es la historia que yo les quiero compartir, ¿no? Ante esa situación, ¿no?, terrible, no era algo más, era algo importante que había pasado, algo doloroso. O sea, a Dios le dolió lo que estaba pasando con el pueblo, ¿no? Y fíjense, ahora seguramente lo van a tener en la pantalla, lo vamos a seguir, igualmente yo se los voy a leer. Números 14, del 39 al 45, vamos a reflexionar, en esta parte de qué es lo que pasó cuando ellos, dice la palabra, que lloraron toda la noche, se rompieron las vestiduras y al otro día tomaron una decisión, ¿no? Dice la palabra, Números 14, del 39 al 45, cuando Moisés contó a los israelitas lo que el Señor había dicho, todos ellos se pusieron muy tristes. Acá dice, cuando Moisés contó a los israelitas lo que el Señor había dicho. Como les decía anteriormente, Moisés le empezó a decir, los 10 líderes que trajeron un mal informe van a morir, ¿no? Y ustedes van a tener que pasar 40 años
en el desierto, así como los líderes pasaron 40 días explorando la tierra de Canaán y 10 líderes trajeron malas noticias y hicieron confundir al pueblo, bueno, así todos van a pasar 40 años, ¿no?, en el desierto hasta que, bueno, reconozcan, bueno, que yo estoy con ustedes, ¿no? Fue ahí un momento duro, ¿no? Entonces, por eso dice la palabra, cuando Moisés contó a los israelitas lo que el Señor había dicho, todos ellos se pusieron muy tristes. Pero a la mañana siguiente se levantaron temprano, subieron a la parte alta de la región montañosa y dijeron: ya estamos aquí, vayamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues en verdad hemos pecado. Pero Moisés les dijo: ¿por qué desobedecen las órdenes del Señor? Ese intento va a fracasar. No sigan adelante porque el Señor no está con ustedes. Sus enemigos los van a derrotar. Allá adelante los esperan los amalecitas y los cananeos para pelear con ustedes y matarlos. Y puesto que ustedes han abandonado al Señor, Él ya no está con ustedes. Ellos, sin embargo, se empeñaron en subir a la parte alta de la región montañosa, pero ni el arca de la alianza del Señor ni Moisés se movieron del campamento. Entonces salieron los amalecitas y los cananeos que vivían en la región y persiguieron a los israelitas hasta Horma, derrotándolos completamente, ¿no? ¿Vieron esta historia de Números? También está en Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio 1 relata esta historia y da otros detalles que están muy buenos. Por eso es muy bueno estudiar la palabra y saber comparar. Así que esta historia también está en Deuteronomio 1, capítulo 1. Y habla, acá dice, y persiguieron a los israelitas hasta Horma, derrotándolos completamente. Ahí en Deuteronomio 1 habla de que ellos fueron derrotados, ¿no?, y vinieron de nuevo a donde estaba Moisés, donde estaba el arca, donde estaba todo el pueblo. Dice que lloraron amargamente por la derrota, ¿no? Acá nos dice el texto que el pueblo se puso muy triste, ¿no?, por todo lo que Dios dijo, y al otro día decidió salir a pelear. Pero Moisés le dijo: no vayan porque Dios no está con ustedes. Pero parte del pueblo no obedeció, ¿no? Porque parte del pueblo no obedeció, sino que al otro día, como acabamos de leer, dijeron: no, bueno, cometimos un error, pecamos contra el Señor, pero acá estamos listos. Acá estamos listos y vamos a salir a batallar. Y dice la palabra que fue derrotado duramente. Regresaron y lloraron ante la presencia del Señor. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Yo no sé si a vos te pasó esto, de lo que dice la palabra. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad o tomamos decisiones erradas y después nos damos cuenta de que Dios no estaba en lo que nosotros estábamos haciendo. En el lugar donde nos encontramos, Dios no estaba. Fíjense que acá la palabra dice que Moisés le dijo al pueblo: no vayan porque Dios no está con ustedes. Y dice la palabra, menciona el arca del pacto, ¿no?, que representaba la presencia de Dios. Y Moisés no estaban, o sea, Dios no estaba y tampoco el líder del pueblo, que era Moisés en ese momento, no estaban avalando lo que ellos estaban haciendo. Y cuántas veces nos encontramos, ¿no?, con esta misma situación, que nos encontramos haciendo cosas y Dios no está en lo que estamos haciendo, o tomando decisiones en las que Dios no aprueba eso, y nosotros creemos que Dios está, y después terminamos heridos en lo espiritual, tristes y lamentándonos por la situación y por el problema. Acá Moisés les advirtió: no vayan, porque Dios no está avalando eso. Dice la palabra que cuando el pueblo empezó a pensar volver a Egipto, a apedrear, empezaron a apedrear, ¿no?, a Josué y a Caleb, porque Josué y Caleb dijeron: no, vamos a ir a la tierra prometida porque Dios está con nosotros, ¿no? Dice la palabra, como les comentaba al principio, que la mayoría del pueblo dijeron: bueno, vamos a apedrear a ellos y vamos a escoger un nuevo líder y vamos a volver a Egipto. En ese momento
Si nosotros leemos la palabra ahí en Números y también en Deuteronomio dice ambas cosas iguales, dicen, que cuando pasó esa situación difícil, porque no era cualquier situación, era una situación difícil y también seguramente Dios se sentía defraudado. ¿Por qué? Porque ellos no estaban confiando en Dios. Ellos no se acordaron de todo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo, de todo lo que Dios había hecho, de cuántas maravillas Dios había hecho cuando los sacó de Egipto, aún en el desierto, cómo Dios los libraba, no les faltaba nada, no les faltaba el alimento, Dios estaba con ellos, los protegía de los diferentes pueblos que salían a atacar. Entonces se olvidaron del poder de Dios, se olvidaron de lo que Dios les había dicho, que Dios les entregaba ese lugar, pero tenían que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios tenía en su mente, en su corazón y en sus tiempos, ¿no? En sus tiempos. Esa es otra cosa que nos cuesta esperar en Dios, ¿no? Nos cuesta. Creo que no estoy diciendo les cuesta, nos cuesta muchas veces esperar en Dios y en su voluntad. Y como les decía, cuando pasó esa situación, ¿saben lo que Dios les dijo? Vuelvan, ¿no?, por la tierra, por el camino del Mar Rojo y vayan al monte Seir, ¿no? Fíjese que ellos iban marchando ahí a punto de llegar a la tierra prometida. Cuando pasó esa situación, Dios no les dijo, marche, sigan adelante. Cuando se presentaron parte del pueblo y dijeron, vamos a ir, Dios no le dijo, Dios le podía haber dicho, bueno, sigan adelante, pero Dios nos quiere hacer reflexionar, ¿no?, también a nosotros. Dios les hizo reflexionar a ellos. No es pido perdón, hago una oración flecha o una oración rápida y sigo adelante. ¿Cuántas veces queremos, ¿no?, con una oración cometemos errores, nos desviamos de la voluntad de Dios y ya con una oración ya queremos seguir adelante? No. Tenemos que reflexionar las cosas que podemos hacer o las cosas que están mal en cada uno de nosotros. Entonces, Dios, cuando pasó esta situación, Dios nos le dijo, sigan adelante. Si nosotros leemos, yo no les voy a leer todo, pero esto para que ustedes lo puedan leer en casa. Dios le dijo, bueno, vuelvan por el Mar Rojo, por el camino del Mar Rojo y vuelvan a un monte Seir. Como que ellos tenían que retroceder, pero no retroceder porque Dios ya le dijo, bueno, no, ya la tierra prometida ya no les voy a dar, sino Dios quería. Y después la palabra de Dios dice que Dios los acompañó a conquistar la tierra prometida. Pero en ese momento, cuando ellos se equivocaron feo, ¿no?, cuando ellos desobedecieron a Dios, protestaron contra los líderes, quisieron matarlos, protestaron contra Dios, se olvidaron de todo lo que Dios había hecho, Dios le dijo, bueno, vuelvan un poco para atrás, ¿no?, y quédense ahí. ¿Por qué Dios los quería llevar de nuevo? Ellos estaban volviendo. Dios les dijo que vuelvan un poco para atrás. Si nosotros vemos en un mapa, ¿no?, el recorrido del pueblo de Israel, es como que estaban llegando a un punto ahí, cerca de la tierra de Canaán. Ahora Dios les dice, bueno, no sigan, sino retrocedan un poco y reflexionen. Y estén en el monte Seir un tiempo. Y dice la palabra que estuvieron varios meses, varios años en ese lugar. ¿Por qué? Porque tenían que reflexionar acerca de lo que habían hecho. No era cualquier cosa, no era cualquier situación que estaban pasando, sino la mayoría del pueblo había desobedecido a Dios y estaban protestando contra Dios. Por eso Dios les dice que vuelvan por el camino del Mar Rojo hasta el monte Seir, porque tenían que haber un tiempo de reflexión para sus vidas, un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios, de comenzar a tener una fe verdadera, que realmente en ese tiempo eran duros en lo espiritual, así como muchas veces también nosotros somos duros en lo espiritual. Ellos tenían que reflexionar, recibir nuevas fuerzas de Dios y tener una fe verdadera para seguir adelante. En cambio, ¿qué hicieron ellos? ¿No? Dice la palabra que al otro día, ¿no?, lloraron todos, se rasgaron la vestidura y al otro día dijeron, no, acá estamos, acá vamos a salir, ahora comprendemos, nos equivocamos, pero vamos a seguir adelante. ¿Vieron cuando hay un problema en la familia, hay un problema personal o un problema en lo laboral? Y es un gran problema que hay que hablarlo y a veces no queremos hablar. A veces, bueno, pasó esto, bueno, no importa, seguimos adelante, ya está, ya pasó. ¿Cuántas veces hacemos así y no hablamos? En nuestra familia, ante un problema en el matrimonio con nuestros hijos,
en el trabajo, nos puede pasar aún con otra persona. Decimos, no pasó nada, bueno, ya está, ya, lo que pasó ya está, bueno, sigamos adelante. Eso quisieron hacer con Dios y Dios le dijo, no pueden seguir adelante en la condición como están, no pueden seguir a conquistar si en su mente y en sus corazones no creen que yo estoy con ustedes. Ellos querían hacer una oración así, bueno, de palabra, ¿no? Sí, nos arrepentimos, dijeron, no, nos dimos cuenta que desobedecimos a Dios, pero bueno, ahora tenemos que ir. Y desobedecieron a Dios, que Dios los quería que vuelvan un poquito para atrás, paren, den un alto, reflexionen y sigan adelante. Por eso esta palabra es detenerse, ¿no? Que es para nuestra vida, detenerse de cómo está nuestra vida, de cómo vamos en este camino. Empezamos un nuevo año y es un año de desafíos en lo espiritual para nuestra vida, para nuestra familia y para el ministerio. Yo no sé vos, pero yo tengo un montón de deseos, de sueños, ¿no? A nivel ministerial, a nivel personal y a nivel familiar. Creo que como cristianos tenemos que desafiarnos a alcanzar nuevos horizontes, nuevas tierras en lo espiritual, en nuestra familia, ¿no? En lo personal, en lo ministerial. Estamos llamados a soñar, pero no solamente a soñar y que el sueño quede ahí, sino a lograr, a concretar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que tiene planes y son planes de bendición para cada uno de nosotros. Pero acá, como les decía el título, detenerse, ¿no? Que es lo que no quisieron hacer el pueblo de Israel, detenerse, reflexionar y seguir adelante. Saben, hermano, que lo que había pasado era grave, ¿no? Porque ellos se olvidaron de todo lo que Dios había hecho, de todo lo que Dios estaba haciendo. Todos los pueblos en ese momento estaban diciendo cómo el Dios que tiene Israel, que lo sacó con mano poderosa de Egipto, del imperio, ¿no? El imperio que dominaba en ese momento era Egipto, y cómo los pueblos comentaban que casi era imposible lo que había pasado, pero ellos tenían un Dios, decían. Los pueblos decían, ellos tenían un Dios especial que los sacó de Egipto. Y cuando pasó esta situación, que Dios le empezó a hablar a Moisés, Moisés, siendo un intercesor, dijo, Señor, perdonanos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, bueno, voy a levantar un pueblo más poderoso, que salga de tus lomos, ¿no? Que salga de tu familia, y los voy a correr a todo el pueblo para que vos realmente conquistés, para que vos conquistes la tierra prometida. Y ahí Moisés, como intercesor le pidió a Dios, ¿no? Que tenga misericordia, intercedió por el pueblo. Dijo, perdonanos, Señor, porque desde que salimos de Egipto hemos pecado, nos rebelamos, no tenemos fe, perdonanos, Señor. Perdonanos para que los pueblos, ¿no? Para que el pueblo de Egipto no diga, al final Dios con mano poderosa lo sacó, pero no pudo cumplir su propósito para el pueblo. Qué feo que las personas que no creen en Dios vean en nosotros, que sepan que somos cristianos y no podemos alcanzar los sueños, no podemos ser bendecidos, prosperados, ¿no? En lo material, en lo espiritual, no podemos solucionar nuestras cosas, ¿no? Y Dios quería que ellos sean luz en medio de la oscuridad, que sean un pueblo de bendición para los otros pueblos. Pero lo que había pasado era grave. Estaban maldiciendo lo que Dios estaba entregando. Cuando estos 10 líderes estaban diciendo que era una tierra que no se podía conquistar, estaban maldiciendo, estaban hablando mal. Por eso era algo importante que estaba pasando, era algo grave. Y Dios se enojó, Dios le dolió, dice la palabra, en el corazón. En esa condición actual querían salir a conquistar la tierra prometida, ¿no? En esa condición que estaban, que les faltaba fe, que eran duros, que no se acordaban de todo lo que Dios había hecho, querían ir a conquistar la tierra prometida, ¿no? Pensaba que Dios los iba a bendecir, aún con la actitud que tenían. ¿Y cuántas veces queremos transitar el camino o resolver los problemas sin escuchar a Dios, ¿no? Nos parecemos al pueblo de Israel, ¿no? Queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y terminamos quizás muchas veces lastimados, llorando por las situaciones que no podemos resolver, porque no nos detenemos, no reflexionamos, pero sí queremos seguir adelante, ¿no? Pero sin detenernos
escuchar a Dios, reflexionar, meditar en nuestros caminos, como Dios quería que el pueblo en ese tiempo se detenga, ¿no? Ahí y en el monte Seir y piense todo lo que estaba pasando y pueda realmente entregarse por completo a Dios y recobrar nuevas fuerzas, tener fe, esa fe que los hacía confiar en Dios, esa fe que tenían Josué y Caleb, ¿no? Había personas, Moisés también, algunos seguramente tenían fe, pero la gran mayoría del pueblo no tenía esa fe que tenían estas personas. No confiaban, se olvidaban o se olvidaron de lo que Dios había hecho con ellos. Era un tiempo para que el pueblo se detenga, reflexione y siga adelante. Estamos comenzando un nuevo año, ¿no? Tenemos algunas semanas ya de enero. Y yo creo que si pregunto quién quiere que las cosas le salgan bien en este año, creo que todos vamos a levantar la mano y decir, Señor, quiero que este año me vaya bien en cada cosa, ¿no? En cada cosa que emprenda, que haga, en cada cosa que vos querés que yo conquiste, que yo alcance, ya sea en lo personal, familiar, ministerial, a nivel estudio, lo que yo quiero lograr en este año, que quizás el año pasado hay cosas que tengo que concretar o tenía que concretar y no lo pude hacer, pero este año, ¿no? Es un nuevo tiempo que Dios nos regala para poder empezar de nuevo y poder detenernos y decir, bueno, este año, ¿cómo quiero que me vaya? ¿No? ¿Cómo quiero que me vaya en este año? Y sabemos que cuando uno pone sus planes, ¿no? Su vida y todo lo que quiere hacer en las manos de Dios, se detiene a escuchar la voz de Dios, reflexiona en sus caminos, ¿no? Puede escuchar la voz y puede ser guiado por el Espíritu Santo para seguir adelante y poder salir victoriosos y no derrotados como salió el pueblo de Israel cuando quiso hacer, ¿no? Lo que ellos creían, ¿no? Y decir, bueno, acá no pasó nada, vamos a seguir adelante. Y no era así. Muchas veces hay que ponerse, ¿no? Hay que parar un poco y poder reflexionar a ver cómo está nuestra vida. ¿Qué es lo que hicimos el año pasado que hicimos mal, que no nos salió? Que este año decimos, bueno, el otro año quizás pasé por esta situación, pero este año no quiero pasar la misma situación. Hay cosas que tienen que cambiar en mi vida, en mi familia, en mi servicio a Dios. Por eso tenemos que reflexionar en este tiempo. Debemos aprender a respetar los tiempos de Dios, ¿no? A meditar nuestros caminos, a reflexionar y a reconocer nuestros pecados, pedir perdón y escuchar su voz, ¿no? Eso es lo que el pueblo no hizo, no se humilló, ¿no? Con un corazón humillado. Si iban delante de Dios, yo creo que Dios le iba a decir, sí, veo un corazón arrepentido, veo un corazón humillado, entonces voy a estar con ustedes. Pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Hermanos, podemos engañarnos, ¿no? A la persona que tenés al lado, a la persona más cerca que tenés, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu amigo, puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso Dios sabía lo que había en el corazón de estas personas que dijeron, bueno, vamos al monte, vamos a lo alto y vamos a salir a atacar al pueblo. Pero Moisés le dijo, Dios no está con ustedes, no vayan. Pero ellos, tercos, decidieron hacer su voluntad. ¿Qué vamos a hacer este año? ¿Qué vamos a hacer en este año? Este año tenemos que pensar a ver qué cosas hicimos bien el otro año y qué cosas nos faltó hacer, qué cosas tenemos que ajustar, qué cosas tenemos que decir, ya estoy viviendo hace mucho tiempo esta situación. Este año tienen que cambiar las cosas, ¿no? Y saben que no depende de nosotros, depende de que Dios esté con nosotros, no por nuestra fuerza, sino con la fuerza que Dios nos da. De Dios está el bendecirnos, el querer que conquistemos cada tierra que Dios pone a nuestro paso. Pero depende de que nosotros podamos tener un corazón sincero y humillado delante de Dios y que Dios guíe nuestros pasos, ¿no? Con la fuerza del Espíritu Santo, no con nuestra fuerza como quiso hacer el pueblo. Por eso, hermanos, yo quiero que podamos reflexionar en algunos puntos importantes de esta palabra. Ya Dios nos está hablando, amén. Dios nos está hablando, pero quiero detenerme en algunos puntos para que podamos tenerlo bien en cuenta. Esperar los tiempos de Dios. Qué difícil es esperar.
No sé si a vos te pasa, qué difícil es esperar, ¿no? En las situaciones de la vida, en el banco, cuando tenemos que pagar algo, cobrar algo, ¿no? Quizás en el mercado, quizás ahí cuando esperamos quizás el colectivo, o cuando llamamos un remis, un Uber, o cuando queremos ya las cosas y tenemos que esperar. Qué difícil es esperar, ¿no? Es difícil esperar, pero es necesario esperar en Dios, ¿no? Es necesario esperar en Dios para que las cosas nos salgan bien en este tiempo, en este año, y no fracasemos y salgamos derrotados en algún área de nuestras vidas. Por eso necesitamos pedirle a Dios. Por eso estamos llamando a los pastores, los líderes, a poder orar, a interceder los miércoles, pero no solamente los miércoles, en nuestra casa, poder orar y leer la palabra. Nosotros así como familia les compartimos, bueno, que decidimos ahí como familia poder leer un capítulo, ¿no?, de la palabra, un capítulo todos los días, no 2 veces, 1 vez, sino todos los días, ¿no?, antes de dormir, leer un capítulo y reflexionar unos momentos, a ver lo que Dios nos quiere decir, ¿no?, en su palabra, y dar nuestro punto de vista. Y como familia, gracias a Dios lo estamos haciendo y sabemos que lo vamos a poder hacer porque Dios está con nosotros. Cuando uno se pone de acuerdo, ¿no?, los planes de acuerdo a lo que Dios desea de nuestra vida, Dios prospera. Así que nosotros nos pusimos como familia a poder leer de la palabra un capítulo y después reflexionar acerca de lo que Dios nos habló. Y qué bueno que nosotros podamos, ¿no?, en este tiempo esperar los tiempos de Dios. Por eso les decía que bueno poder orar, porque al orar todos los días, al leer la palabra de Dios, Dios va cambiando nuestra mente, nuestro corazón. Dios nos quiere hablar cada día, no solamente los miércoles, los sábados y los domingos, o cuando estamos en algún grupo de crecimiento, sino cada día Dios nos quiere hablar. Por eso es necesario, bueno, todos los días ocupar un tiempo, 20 minutos, media hora. A veces quizás tenés 15 minutos, quizás otro día tenés 40 minutos, 1 hora o media hora, pero poder orar y leer la palabra para que Dios nos hable, ¿no?, y para que Dios nos dé fuerza para poder esperar en Dios, ¿no?, para poder esperar los tiempos de Dios. Podemos equivocarnos una vez, pero en el siguiente intento necesito ser guiado por Dios. El pueblo se equivocó, ¿no?, y quiso seguir adelante sin esperar el tiempo de Dios y sin su cobertura salir a batallar. Aunque Moisés les advirtió, ¿no?, Dios no está en medio de ustedes. Ellos dijeron, vamos a salir a batallar, vamos a hacer lo que Dios quería que hagamos. Pero necesitamos esperar los tiempos de Dios. Por eso el cristiano debe orar en todo momento para que el Espíritu Santo nos guíe en cada paso que debemos dar, para que este año podamos dar pasos firmes y tomar buenas decisiones, ¿no?, tomar decisiones sabias para nuestra vida, que sean de bendición para nuestra familia, que sea de bendición para nuestro trabajo, para el servicio que hacemos, para cada área de nuestra vida. Necesitamos orar en el Espíritu, para que el Espíritu Santo vaya guiando, ¿no? Por eso hay que hacer un tiempo, ¿no?, un tiempo especial cada día. Y hay tiempos para todos, dice la palabra, ¿no? Hay tiempos para todos, dice Eclesiastés. Por eso creo que en este comienzo de año hay tiempo, ¿no?, es tiempo, ¿no?, de hacer un alto, reflexionar, esperar cuando el Señor nos dice que marchemos y obedecer en consecuencia. Debemos esperar los tiempos de Dios para cada cosa. Quizás es difícil, pero lo que Dios quiere, los propósitos de Dios para nosotros son buenos y si lo esperamos vamos a poder alcanzar. Lo segundo que acá vemos en la palabra es la estrategia correcta viene de Dios, ¿no? La estrategia correcta viene de Dios. Cuando el pueblo obedecía lo que Dios le decía, las cosas le salían bien. Daba fruto, prosperaban, terminaban bendecidas las cosas cuando ellos hacían la voluntad de Dios. A veces Dios, como decíamos al principio, les decía al pueblo, bueno, deténganse, esperen. Otras veces le decía, bueno, marchen ahora. O le decía, bueno, no marchen, esperen y vean la gloria de Dios y cómo yo voy a salir, ¿no? Voy a salir a la batalla y ustedes van a ver cómo los enemigos son confundidos.
Dios les daba diferentes estrategias al pueblo. No es que Dios se manejaba siempre de la misma manera. Siempre le decía, bueno, marchen, marchen. Esta batalla, bueno, marchen. La otra batalla, marchen. No, sino que Dios tenía para cada paso del pueblo estrategias. Por eso, para cada paso de nuestra vida necesitamos las estrategias, pero no nuestras estrategias, sino las estrategias que vienen de Dios, ¿no? Las instrucciones que vienen de Dios, para que las cosas nos salgan bien. Ese tiempo Dios le dijo, regresen al monte Seir, no vayan a conquistar la tierra todavía, no era el tiempo ahora. Dios les iba a entregar las estrategias correctas. Ese tiempo era un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, de buscar a Dios, aún de pedirle perdón, de humillarse y decir, Señor, perdonanos porque nos olvidamos de todo lo que de todo lo que vos hiciste, de todo lo que nos libraste, de todos los pueblos que nos diste la victoria, y desconfiamos de vos, no creemos, Señor, nos falta fe, somos duros. Ese era el tiempo que ellos tenían que pasar. Dios tenía una estrategia en ese momento, era un tiempo de reflexión. Para cada paso en tu vida, buscá las estrategias de Dios. Las cosas van a salir bien si nos alineamos a lo que Dios nos manda en su palabra. Si podemos escuchar la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios no es fácil. Es un tiempo que tenemos que, ¿no?, trabajar. Es un trabajo espiritual. Es decir, cada día, Señor, necesito escuchar tu voz. Necesito, Señor, tomar una decisión sobre este tema, sobre este problema. Necesito, y cada día, orar en el Espíritu. Y Dios va a dar la estrategia correcta si esperamos en Él y si lo obedecemos. Por eso, para cada paso de nuestra vida en este año, que podamos buscar las estrategias de Dios, porque vamos a salir prosperados, bendecidos, no vamos a salir derrotados así como lo hizo el pueblo de Israel. Quizás tengamos que esperar, no es de un día para el otro. Por eso el primer punto hablaba de esperar los tiempos de Dios. Quizás tengamos que esperar, pero Dios nos va a dar la victoria a su tiempo, ¿no? A su tiempo, no en nuestros tiempos. Y lo tercero, para terminar, es desterrar la obstinación de mi mente, ¿no? Desterrar la obstinación de mi mente. ¿Y por qué este punto? ¿No? Yo el texto que acabo de leer, ¿no?, en Números, lo leí en la versión Dios habla hoy, pero si uno lo lee en la versión Reina Valera, habla que el pueblo fue obstinado y salió a batallar cuando Dios le había dicho por medio de Moisés, quédense acá, vuelvan al monte Seir por donde vinieron y no vayan porque yo no estoy con ustedes. En la Reina Valera, en el versículo 44, dice, sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte, ¿no? El pueblo de Israel, sin embargo se obstinaron en subir a la cima del monte. ¿Qué significa obstinación? ¿No? Creo que la mayoría sabemos, pero a veces es bueno reflexionar, ponernos a pensar y ver cada detalle, ¿no?, de la palabra y poder decir, bueno, esto quiere decir, ¿no? Y ponernos a pensar si nosotros muchas veces nos somos obstinados también aún en nuestra vida, en lo espiritual. La obstinación significa persona que se mantiene duramente en una posición, ¿no?, idea o intención, y muchas veces, ¿no?, poco acertada, ¿no?, muchas veces poco acertada y sin tener en cuenta otra posibilidad, ¿no? Eso es lo que significa obstinación. Una persona que se mantiene duramente en una posición, ¿no?, muchas veces cerrada y sin escuchar otras opciones o sin escuchar a otras personas, sin tener en cuenta otra posibilidad, ¿no?, sin tener en cuenta a Dios, podemos decirlo en el idioma cristiano, ¿no?, sin tener en cuenta a Dios. Es una persona terca en lo espiritual, dura, que no reflexiona, que no piensa, que se choca una y otra vez con la pared. ¿Cuántas veces pasamos esas situaciones? Una y otra vez nos chocamos contra la pared, cometemos los mismos errores, sabiendo que como hijos de Dios necesitamos detenernos, como estamos diciendo, detenernos, parar la pelota, como podemos decir, detenernos delante de la presencia de Dios, reflexionar
para poder seguir adelante, pero muchas veces somos obstinados. Por eso la Reina Valera dice, sin embargo se obstinaron, ¿no? Fueron duros, dijeron, bueno, no, vamos a ir ahí. Y no escucharon a nadie. Por eso acá la definición es sin escuchar a nadie, sin escuchar otra opción. Ellos no escucharon a Moisés, ¿no? Que hablaba de parte de Dios. Por eso debemos humillarnos delante de la presencia de Dios, una y otra vez buscando su voluntad en este año. La palabra nos exhorta a ser humildes como fue Jesús. Ahí en Filipenses, cuando el apóstol Pablo, ¿no? Mandando esa carta a la iglesia de Filipo, habla, tengan el mismo sentir, el mismo sentimiento como lo tenía Jesús, que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que se humilló, ¿no? Se humilló y obedeció lo que Dios le estaba diciendo. Tengan ese mismo sentir, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, que en este año podamos tener ese sentir de humildad, ser humildes no delante de las personas, sino, obviamente, delante de las personas también tenemos que ser humildes, pero estamos hablando de la humildad delante de Dios, reconocer delante de Dios nuestros errores, nuestras equivocaciones, y decirle, Señor, me equivoqué en esta situación, reflexiono, medito, y sigo, y quiero seguir tus caminos y quiero seguir adelante, pero guiado por tu Espíritu Santo. Y en el momento que vos me digas, no ser obstinado y terco en equivocarnos una y otra vez con la misma situación. La palabra nos dice que tenemos que ser humildes, así como fue Jesús. Ese sentimiento de humildad. Las cosas no tienen que hacerse a nuestra manera. ¿Vieron esa canción que habla a mi manera, ¿no? Que está muy linda, que muchos la cantan, que hay 1000 versiones en diferentes idiomas, que parece linda? Pero bueno, nosotros como cristianos podemos decir es una linda canción, pero nosotros no es a nuestra manera, ¿no? No es a nuestra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Si queremos que las cosas nos salgan bien, si queremos que los errores que cometimos el año pasado no volvamos a cometer los errores del año pasado, si hay cosas que no ajustamos el año pasado o que las ajustemos ahora, si no nos pusimos a cuenta con Dios de lo que hicimos, poder parar, reflexionar, buscar a Dios, escuchar la voz de Dios y seguir adelante. Si realmente queremos que las cosas nos salgan bien en este año que comenzamos, necesitamos ir a la presencia de Dios, así como lo tenía que hacer el pueblo de Israel. Por eso Dios les decía, bueno, no marchen, ¿no? Vuelvan por el camino ahí en el monte Seir, porque yo quiero estar con ustedes, yo quiero hablarlo, yo quiero que ustedes piensen lo que pasó, que era una cosa, como decíamos al principio, era algo grave que estaba pasando en el pueblo de Israel, esa historia, esa situación difícil.